al presidente Giammattei para vetar el decreto 18/2023, con el cual el Congreso aprobó el presupuesto para 2024, pues han sido numerosos y diversos. Yo destacaría desde las autoridades ancestrales e indígenas, pasando hasta, por ejemplo, el CACIF, la Cámara de Comercio de Guatemala, por el lado de sociedad civil, pues varios centros de pensamiento, que recorremos el espectro ideológico de un lado a otro. Entonces ha dejado de ser un tema ideológico. Yo creo que es, como lo señala usted, un tema de legalidad y constitucionalidad y de protección del erario público y de las capacidades del Estado para hacer lo que la Constitución dice que el gobierno tiene que hacer. Por ejemplo, su invitado anterior detalló temas de educación, pero podríamos también hablar de seguridad, de infraestructura, de salud, de desnutrición, etcétera. Entonces, son muchos y diversos sectores los que hemos recomendado públicamente al presidente Giammattei que vete el decreto del presupuesto aprobado. El presidente electo ha hecho lo propio, ¿verdad? Envió una carta con varias páginas y argumenta con mucha solidez técnica la necesidad de vetar el decreto al presidente Giammattei. Sin embargo, ojalá el momento actual fuera solo de asuntos y discusiones técnicas. Es más que claro, y sus primeros entrevistados así lo hicieron ver, pues tuvimos a Fernando Carrera ahí explicando el tema de esto de las sanciones de la Unión Europea. Entonces hay un momento de mucha tensión, mucha turbulencia política y inevitablemente la decisión del presidente Giammattei de vetar o no el presupuesto trasciende lo técnico. Y entonces ahí quizá la recomendación es para el presidente electo y su equipo, que además de la carta, que es la acción técnica correcta, hace falta un poco de más acción política, ¿verdad? Uno quisiera ver al presidente en funciones, al presidente saliente Alejandro Giammattei, y al presidente electo, Bernardo Arévalo, que se reúnan y que hagan lo que los políticos deben hacer, que se sienten públicamente, sería ideal, y que conversen por qué vetar o no vetar este presupuesto. El presidente electo Arévalo podría, en esta acción política de hacerle acercarse al presidente Giammattei, por supuesto fundamentarse en la carta que ya le envió, pero creo que el presidente Giammattei necesita sentir que esta no es una cuestión politiquera. El presidente Giammattei hizo un comunicado pues muy preocupante, quejándose ante el gobierno de Estados Unidos de lo que él llama intimidaciones. Bueno, esto no es un acto intimidatorio, esto es una cuestión de responsabilidad. Y concluye este comentario diciendo que además, yo he escuchado mucha gente que dice, definitivamente es imposible que el presidente Giammattei vete el decreto, ese presidente no lo va a hacer. Bueno, yo quiero recordar acá que el presidente Alejandro Giammattei es el mandatario de la historia reciente de Guatemala que más decretos ha vetado. Y ha vetado decretos que posiblemente le eran convenientes desde la perspectiva política. Por ejemplo, cuando el Congreso de la República aprobó unas reformas a la ley de contrataciones del Estado para beneficiar a los alcaldes, que eran técnicamente cuestionables, incorrectas, el presidente Giammattei lo vetó, hizo lo correcto. Así es que yo diría que no es imposible, ¿verdad? Quizá algunos lo perciban poco probable, pero no es imposible. El presidente Giammattei, creo que en las condiciones y en los términos adecuados, sí que puede vetar, ¿verdad? No decidamos por el presidente Giammattei. El presidente Giammattei tiene que tomar la decisión, hay que respetarla, y por eso es que decimos que creo que le toca al presidente electo Arévalo hacer esta gestión directamente con el presidente actual. Licenciado, le pido quedarse en línea. Vamos a la pausa para regresar con las conclusiones acerca de este tema, que bueno, da para mucho, pero tendremos que ir al punto exacto en el que verdaderamente se pueda explicar a nuestra audiencia, digamos, cuál sería el gran argumento técnico, si es que se puede resumir en uno, para que el presidente Giammattei tomara la decisión de vetar. Así que bueno, volvemos. Con el licenciado Ricardo Barrientos, experto en temas de presupuesto, viceministro de Finanzas, estamos conversando acerca de la posibilidad de que se
vete el presupuesto que se aprobó el pasado 30 de noviembre en el Congreso de la República. Le ven muchas deficiencias técnicas. Y bueno, en este sentido, licenciado Barrientos, tomando en cuenta todo lo que se estudia en el ICEFI y el hecho de que usted mismo nos ha dicho que por primera vez prácticamente todos los tanques de pensamiento están de acuerdo en que es un presupuesto que no debería quedar aprobado, ¿cuál sería, digamos, el máximo argumento que usted le presentaría al presidente Yamatei si lo tuviera enfrente para que lo vetara? Sí, yo creo que se puede resumir en 3 aspectos. Y imagínense, la carta que le envió el presidente electo Arévalo al presidente Yamatei tiene 4 páginas, así que vamos a condensarlas, básicamente los argumentos que ha dicho el presidente electo y todo lo que hemos dicho los tanques de pensamiento en 3. Primero, muy probablemente lo aprobado es inconstitucional. Y para decirlo de una manera muy sencilla, el poder legislativo se llama así porque debe legislar y el poder ejecutivo se llama así porque debe ejecutar. Una de las falencias más graves de este decreto es que le da poderes ejecutivos al legislativo, ¿verdad? Y eso viola lo que dice la Constitución. El ejecutivo debe ejecutar y el legislativo debe legislar. Segundo, tiene, al igual que presupuestos anteriores, enormes y numerosos bolsones de corrupción. Hay artículos con sendos listados de aportes a ONGs dudosas, sin calidad técnica, sendos listados de, digamos, obras que el gobierno se va a ver obligado a ejecutar y que no tienen el respaldo técnico y que posiblemente estén vinculadas con diputados y incluso los de la propia Comisión de Finanzas. Es que bolsones de corrupción. Y tercero, violenta, digamos, la administración de la deuda pública. En los artículos 56 y 69 se introdujeron disposiciones que imponen una segunda aprobación del Congreso para los procesos de recolocación de bonos del Tesoro. Eso puede generar parálisis de la inversión pública, puede generar incumplimientos del pago oportuno de la deuda pública y puede generar una situación en la que el nuevo gobierno, en la desesperación, pueda echar mano del financiamiento del gasto público social prioritario o incluso en situación extrema pueda tener dificultad para pagar salarios. Entonces estamos hablando de una crisis ya de gobernabilidad. Esos son los 3. Es una crisis evitable, digamos, en este momento todavía. Totalmente artificial y creada, ¿verdad? Totalmente artificial y totalmente innecesaria, puesto. Vuelvo a insistir, estos aspectos técnicos son muy importantes y quiero insistirle a la audiencia que el presidente Alejandro Yamatei en ocasiones anteriores ya ha atendido argumentaciones técnicas y ha vetado decretos. Por ejemplo, en 2021, citaba yo, vetó un decreto 4/2021 que tenía reformas equivocadas a la ley de contrataciones del Estado. Pero no se nos olvide que en 2022 vetó, imagínense qué casualidad que tiene el mismo número, el decreto 18/2022, que era aquella ley de protección a la vida y la familia, que era abiertamente inconstitucional. Y hay que decir, el principal aliado político del presidente Yamatei han sido los alcaldes y vetó una ley que beneficiaba a los alcaldes. Uno de los principales apoyos políticos para el presidente Yamatei han sido los grupos religiosos que defienden esto de la vida y de la familia, y aún así el presidente Yamatei vetó ese decreto 18/22, que era la ley. O sea, el presidente Yamatei ha demostrado que cuando los argumentos son los correctos, puede vetar, ¿verdad? Entonces, por eso es que no debe darse por descartado que el presidente saliente haga lo correcto, y por eso es que creemos nosotros, y con todo respeto, que el presidente electo Arévalo debe intensificar la acción más política, lo técnico ya está claro, ¿verdad? Para que el presidente Yamatei haga lo correcto, y es vetar el presupuesto aprobado para 2024. Pues muchas gracias al licenciado Ricardo Barrientos por haber contestado esta llamada telefónica. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.